escriben en las redes sociales y me dicen, oye, soy de fulanita, ¿puedo entrar? Pues sí, inviten a todas las que crean que les puede servir este tipo de información. Siempre son súper, súper bienvenidas, bienvenidas a todas. Y bueno, esta sesión es la número 9 de 12. La 9 de 12 ya estamos como más hacia la parte del cierre de todo el diplomado. La verdad es que ha sido para mí, incluso que yo lo preparo, pero también vuelvo a retomar muchas cosas que me sirven a mí también, chicas, aunque no lo crean. Porque hay ocasiones en que ya no había estado dando estos temas y ahora que los estoy retomando, también yo misma me vuelvo, miren, a dar mis cachetadas, a dar mis chanclazos, pero en el buen sentido, pero todas aprendemos aquí. Así que bueno, este módulo o este capítulo lo titulé El proceso que forja reinas, el proceso que nos va a forjar como esas reinas, que vamos a sentarnos en esa gran silla, no nada más a vernos, sino realmente a sentirnos y a tomar esa corona de liderazgo que nos está esperando. Y este capítulo en particular se trata mucho del tema de la resiliencia. Y es que ese concepto de resiliencia a veces se puede como mal utilizar o lo podemos malentender en algunas ocasiones. Así que hoy les voy a platicar precisamente acerca de esto y este capítulo es muy especial porque sí les voy a traer una historia de una mujer de hace muchos años atrás, precisamente donde hablamos acerca de la formación del carácter. Así que bueno, este capítulo, como les digo, se llama El proceso forja reinas. Y yo quiero que cada una de ustedes al finalizar se vean precisamente como en esta foto, sintiéndose que se están poniendo esa corona, porque muchas veces, y lo hemos platicado a lo largo de este diplomado, en muchas ocasiones, pues claro que nos gana la angustia, la frustración, todas esas ideas limitantes, los miedos, ¿verdad? Que ya también hemos venido trabajando desde el inicio. Y todo eso nos hace realmente no creérnosla. Nos comparamos, nos sentimos menos, sentimos que estamos en una carrera o en una competencia contra alguien más. Y de eso se trata esto, porque la resiliencia no se enfoca en que tú resistas nada más una carrera, sino desde dónde vas formando ese carácter. Así que bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidas a todas nuevamente. Y hoy te quiero decir esta frase, no todo lo que duele es para que te sientas que te estás destruyendo, que te está rompiendo. A veces únicamente pasan las cosas porque nos está forjando, nos está formando para lo que viene. Así que hoy no te voy a hablar de alguna metodología como lo he hecho anteriormente, de la parte teórica. Este proceso va un poquito más a profundidad y ya tenía varias sesiones que no entrábamos como hacia la parte del ser, hacia la parte más personal. Y puede ser que en esta sesión te sientas removida, te sientas sensible, pero es precisamente parte del proceso y ahorita vas a entender por qué. Así que bueno, de estas etapas que a veces todas pasamos, no nada más en la vida, en el negocio, en la familia, pues todas esas situaciones que nos duelen, que nos cansan y a veces nos han hecho sentir incluso confundidas, pero cuando realmente volteamos a vernos y volvemos a ver pues las cosas desde los ojos y desde una mirada con fe, podemos descubrir y podemos identificar que no llegan para destruirnos, no llegan para decirnos siempre esto no es para ti, sino para formarnos. Así que a veces confundimos pues este tipo de situaciones y decimos es que ¿por qué me pasa a mí? Pues ¿qué hice mal? ¿Por qué no me están saliendo las cosas y demás? Pero hoy yo te digo que como el oro, o sea, el metal, el oro, no brilla si no pasa por el fuego. Y hay muchos procesos en la vida, incluso químicos, que necesitan el fuego para purificarse, para transformarse. Y ahorita lo vas a ir viendo con algunas imágenes que siempre les pongo por aquí. Así que bueno, vamos a estar hablando de este fuego y hablar por fuego, pues son esas pruebas o son esos retos a los que nos enfrentamos todos los días, desde que nos levantamos y decimos, es que ya para qué, es que pues si ya hice, ya hice y siento que no avanzo y eso duele, ¿no? Y eso a veces es parte también importante de saber esperar. Así que antes de avanzar, quiero que tú también respondas a estas dos preguntas
Y si no tienes las respuestas, al menos te pido que las anotes, que tomes nota, porque acuérdense que este diplomado también es muy confrontativo, ¿no? Es para que tú también encuentres las respuestas que a veces necesitas de manera honesta. Y la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy, me la puedes responder o no, la primera es, ¿qué proceso estás viviendo en este momento que te cuesta trabajo entender? ¿Cuál es ese proceso que te está costando trabajo como procesar, vaya? ¿Qué parte de ti podría estar siendo formada a través de este proceso que estás viviendo? Todas pasamos siempre por estos procesos, a veces por el tema de la falta de crecimiento, a veces por el tema de la constancia, ¿no? O sea, todo lo que te esté costando trabajo, por lo cual no estás avanzando, es parte de ese proceso. Entonces, ¿qué proceso hoy estás viviendo que te cuesta trabajo entender? ¿Por qué lo tengo que pasar? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no lo puedo superar? ¿Por qué si yo era y entonces ahora no? ¿No? ¿Sabes? Todos estos cuestionamientos tienes que tenerlo bien, bien claro, porque acuérdense que la transformación viene de la conciencia. Si tú no estás consciente de lo que realmente está sucediendo, difícilmente vas a poder tomar acción para empezar a transformarlo. Este es un proceso de aprendizaje. Y la segunda pregunta, nuevamente te la repito, ¿qué parte de ti podría estar siendo formada en ese fuego, en ese proceso? Así que esto te lo pregunto porque a veces el fuego o las pruebas o estos procesos que parecen duros no llegan para probarte, llegan para revelarte realmente hacia dónde te tienes que mover, cuál es tu siguiente nivel, y de eso se trata la sesión del día de hoy. Así que bueno, vamos a continuar. Esta diapositiva me encanta, dice: el carácter no se enseña en la comunidad, en la comodidad, se forma en el proceso. Y cuando hablamos acerca del carácter, hablamos no de la que grita más, de la que impone más, de la que manda más, sino la persona que logra sostener su carácter con congruencia, sus acciones, sus valores, su dirección, y de eso depende el nivel de resiliencia que tenga esa persona. Y ahora otra cosa también, hablando del tema del carácter, el carácter no es la personalidad, porque a veces vemos a líderes allá afuera pues que pueden ser más extrovertidas o que pueden ser más amigables o que pueden ser, no sé, de cualquier tipo de personalidad. Pero eso no habla de su carácter. El carácter es que tanto controla sus emociones ante los problemas y ante las circunstancias, ante los retos, ya sea con una persona o con una circunstancia. Y eso se determina también por el nivel de resiliencia. Ahora, la resiliencia no significa que tienes que aguantar todo, ¿no? Ni sonreír, aunque todo por fuera esté como, dices, híjole, es que de verdad están viendo que se me están cayendo las cosas aquí en la casa y quieren que sonría. No se trata de eso, sino que realmente es aprender cómo seguir pues floreciendo, cómo seguir hacia adelante, incluso en medio de las circunstancias, porque al final pues somos seres humanos y nos va a doler y tenemos que aprender también a atravesar esas circunstancias de manera no nada más positiva, sino con un carácter sólido, con una parte de las emociones, o más bien con tus emociones claras. Mira, hay una frase que yo leí hace tiempo que me encantó, que dice: si tú no logras dominar tus emociones, entonces tampoco vas a lograr dominar los resultados de tu negocio. Y de eso estamos hablando, y eso habla mucho del carácter que tú vas forjando, no nada más que como persona, sino también como líder. Y yo te quiero decir algo, que no tienes que ser perfecta, que dentro del camino de liderazgo, mientras vas construyendo un negocio, un equipo, pues claro que nos vamos a equivocar, claro que la vamos a regar, claro que podemos cometer errores, pero es parte de nuestra formación. Hay ocasiones en que hay personas que empiezan a tener errores, pues porque no saben cómo lidiar con ciertas situaciones o ciertas personas, y está bien, pero eso no quiere decir que esto no sea para ti, ¿no? O a lo mejor personas que dicen: ay, pues es que yo necesito vender más y no se me dan y no se me dan las ventas y no se me dan las ventas. Déjame decirte que es parte de tu proceso de formación, ¿no? Lo que pasa es que no has logrado desarrollar la resiliencia suficiente para ser suficientemente buena en entregar esos resultados, pero todo eso tiene que ver con el dominio de tu
de tus emociones, de tus enojos, de tus frustraciones. ¿Y cómo la vamos a ir fortaleciendo? Porque pues esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a fortalecer esa resiliencia para que realmente podamos sentir que estamos avanzando y empecemos a ver resultados? Así que bueno, esta ya te la compartí. La resiliencia no es aguantar, es florecer en medio del fuego, en medio de las pruebas. Eso para mí es resiliencia. Y vamos con la primera frase de autor, como yéndonos un poquito a la parte del marco teórico dentro de la formación de resiliencia que necesitamos como líderes. Y Angela Duckworth nos dice, la diferencia entre el talento y el éxito es la perseverancia. Puede ser alguien que sea súper talentosa, como yo les digo, a lo mejor, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos allá afuera que son increíbles maquillistas, más en este medio del network marketing? Y dices, wow, es que tú podrías hacer un montón de cosas y podrías monetizar y demás, y a lo mejor empiezan, pero no logran tener constancia, no logran tener perseverancia. Entonces, pudieran ser suficientemente talentosas, podrían tener realmente como todo para darlo, pero no lo logran porque les falta perseverancia. Y la perseverancia tiene que ver con la consistencia. ¿Qué tan consistente eres con tus acciones en el día a día? Comprometida contigo para seguir intentando, aprendiendo, avanzando, fallando, levantándote y nuevamente retomar tu propósito. Así que parte fundamental para ti que quieres desarrollar un carácter de resiliencia es que tienes que ser perseverante, porque en el liderazgo no se mide por lo que logras en tu día a día. El liderazgo no se mide con rangos, el liderazgo no se mide con un cheque. Puede ser parte del resultado, pero no lo es todo, sino por lo que haces cada día y lo que eliges hacer y accionar todos los días, aún y a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, esta es la primera enseñanza que hoy te dejo si tú realmente necesitas fortalecer la resiliencia. Y les decía yo al principio, pues más ahora que vamos hacia el cierre de mes, porque de pronto sentimos, y lo he visto muchas veces, incluso yo misma, ¿no? Que digo, ya vamos hacia el cierre de mes y no logro ver que esas metas se logren, no estoy alcanzando el objetivo que me puse a principios de mes. Y entonces me ha pasado, honestamente, en algunos meses, donde yo digo, no, ya hasta aquí la di, hasta aquí llegué y yo creo que hasta aquí ya no va a pasar nada más. Pero la perseverancia es hacerlo todo hasta el último minuto y probar de todo hasta el último minuto. Y creo que esa es parte también a veces de nuestros retos, de que dices, no, pues es que ya probé con una, con dos, con tres cosas y no me está funcionando nada. Bueno, pues vamos a continuar. Tienes que seguir probando, ¿no? Tienes que seguir probando y eso también habla de la perseverancia, de la capacidad que tienes de poner a prueba nuevas cosas y ver que te funcionen y hasta que le atines a la fórmula con la que estás creciendo y la vas a encontrar, porque el que prueba mucho, falla mucho, pero también va encontrando su camino. Me van siguiendo hasta aquí, les hace sentido. Entonces, parte fundamental de la resiliencia es que logres ser perseverante con y a pesar de los obstáculos, de las pruebas, de los miedos, de los resultados, porque acuérdense que no estamos aquí nada más por un resultado, sino también por un propósito. Después vamos con esta siguiente frase, la otra que es súper importante y creo que también la hemos venido trabajando aquí y de hecho en la mañana me surgió otra gran idea porque dije, bueno, y después del diplomado, ¿qué sigue? Entonces, por aquí va este tema que yo creo que vamos a retomar todavía con más intención y es hablar de la mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad correcta que necesitas tener para avanzar, para fortalecer tu carácter en medio de las situaciones adversas? Y dice Carol Dweck, cada obstáculo es una oportunidad de entrenamiento mental. Tiene mucho que ver con tus pensamientos. Cuando hablamos de mindset, cuando hablamos de mentalidad, tiene mucho que ver en cómo estás construyendo tus pensamientos. Y es muy común, y nuevamente les digo, a mí también me ha pasado que de pronto, pues hay días en que yo solita, miren, como así me latigueo y digo, es que no soy buena, es que no soy suficiente, es que qué estoy haciendo aquí, es que estoy haciendo aquí. Y después caigo en cuenta y digo, ¿por qué me estoy permitiendo, punto número uno, hablarme de esa manera? Punto número dos, escucharme, porque
también nosotras tenemos el control de alimentar los pensamientos que nos llegan. Y cuando tú estás identificando que los pensamientos que están llegando a ti no son de crecimiento, no son de fortalecer ese espíritu, no son de fortalecer la mentalidad y de encontrar el cómo sí a las cosas, entonces te estás autosaboteando y desde ahí estás fragmentando la mentalidad de crecimiento y de éxito que tenemos. Entonces, la mentalidad que nosotras vamos construyendo a lo largo de este camino, pues se construye a base de los errores, a base de los golpes, a base del dolor y de aprender y de estar dispuestas a aprender cómo sí lo puedo seguir haciendo pese a los resultados o no resultados que he tenido. Entonces, tiene mucho que ver con nuestra actitud, tiene mucho que ver con cómo hemos venido sanando nuestro corazón. Se acordarán en las primeras sesiones que hablábamos mucho de esa parte también, de cómo necesitamos a veces sanar aquellas cosas que nos dijeron, que nos impusieron. ¿En qué parte de este proceso estás? Porque si tú aún no te has regresado a lo básico, que es sanar esa niña interior o sanar tus emociones o liberarte de aquellas cosas que siempre te dijeron que no podías hacer, pues no es que no lo vayas a poder hacer ahora, pero te va a costar más trabajo porque traes cargando ese cúmulo de ideas, emociones, pensamientos, sentimientos y todo que realmente te está bloqueando para que tú misma puedas crear una nueva forma de pensar, ¿ok? Y si tú quieres aprender cómo empezar a transformar tus pensamientos, en las primeras sesiones del diplomado nos enfocamos, no sé si la segunda o la tercera sesión, bueno, desde las primeras empezamos a trabajar mucho en cómo empezar a transformar nuestros pensamientos, porque no es lo que nos dijeron, es lo que yo decido y elijo a partir del día de hoy empezar a transformar para mí. Si yo hoy me digo, es que no, tú siempre eres impuntual, ¿no? O sea, ya, yo siempre impuntual, llego tarde. Pues sí, ya sé que siempre soy impuntual, entonces mis pensamientos y mis acciones van actuando a lo largo del día y voy a llegar tarde a todo. Si tú dices, es que yo soy muy mala para redes sociales, no se me dan, estás alimentando tus pensamientos y los pensamientos generan acciones y las acciones generan hábitos y los hábitos pueden ser de crecimiento o de destrucción. ¿En dónde estás parada el día de hoy? Entonces, ¿cómo estás construyendo esa mentalidad desde el día de hoy? ¿Cómo te estás hablando a ti? Si no hay nadie allá afuera que te esté echando porras, lamento decirte que no la puedes esperar. Tienes que ser tú misma todos los días capaz de automotivarte. ¿Por qué? Porque tienes un propósito claro. Si tienes alguien que te acompañe, pues qué padre, ¿no? A veces tenemos amigas o algo y que nos podemos acompañar, pero no el acompañamiento desde la queja, porque también el tipo de relaciones que tú tienes, el entorno en el que tú estás, va a determinar también tu mentalidad. ¿Con quién te estás rodeando? ¿Qué es lo que te dicen esas personas en las que supuestamente te estás apoyando? Y que al rato entonces ya se vuelven un mar de lágrimas las dos y dices, no, o sea, estamos aquí para ayudarnos y ver la otra parte. Y eso está bien, ¿no? Entonces, nuestra actitud, nuestro comportamiento va a crear esas acciones, van a traer resultados y van a hacer que nuestros hábitos en general en nuestra vida empiecen a ser de crecimiento, de éxito. Y desde ahí entonces también estamos forjando un carácter, porque el carácter no nada más es lo que digo, sino cómo me siento, cómo logro identificar mis emociones, cómo logro traducir esas emociones en mis pensamientos creativos, y eso me lleva a las acciones diarias que yo tengo en mi negocio y fuera de mi negocio. Ok, chicas, me van siguiendo por acá. Si tienen dudas o si les inquieta algo o traen alguna experiencia que quieran compartir, se vale levantar la mano, por favor, porque no se trata nada más de que vengan a escuchar las analogías y las historias de Jen, sino que de todas aprendamos siempre algo, ¿ok? Si tú has estado ahí, se vale, o si estás ahí, se vale y lo puedes compartir. Decir, necesito transformar este pensamiento porque no me está dejando avanzar. Y bueno, y hablando realmente del tema del crecimiento, ¿no? De esa mentalidad resiliente, pues también hablamos de la necesidad de tener que movernos en la zona de confort. O sea, y yo quiero que te pongas esta frase: no me permito
llegar a la zona de confort. O sea, ni siquiera es salir de la zona de confort, sino qué tan dispuesta estás a decir, ni siquiera apenas olfateo que ya me estoy acercando a la zona cómoda y miren, huyo y cambio de dirección y me muevo. Porque una vez instalada en la zona de confort, te va a costar más trabajo salir de ahí. ¿Ok? El crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en el desafío. ¿Qué tanto te estás desafiando todos los días para aprender algo nuevo, para hacer algo nuevo, para entrarle a las redes sociales, para ser constante? ¿Cuál es tu desafío el día de hoy? En el desafío vas a encontrar tu crecimiento. Y necesitas abrazarlo, necesitas abrazar esos challenges, esos retos, porque estás atravesándolos con todo y miedo, pero realmente es parte de tu proceso que te está formando ese carácter. Cuando nosotros logramos romper ese techo de miedos, de pensamientos negativos, de autosaboteos y demás, cuando llegas al otro lado, los vas a voltear a ver y vas a decir, wow, no puede ser posible que me haya quedado del otro lado por tanto tiempo y que me haya perdido la oportunidad de haber avanzado como lo he hecho hoy. Y eso es lo que quiero que te veas hacia adelante. ¿Cómo logras dejar atrás aquellas cosas que te estaban frenando? ¿Cómo logras dejar atrás aquellos pensamientos limitantes que no te permitían avanzar y que cada día logres reconocer tus avances? Pero eso no va a pasar si tú no decides dar un paso enfrente del otro. Y eso es crecimiento. Y algo que quiero decirte con todo mi cariño es que muchas veces minimizamos nuestros logros, ¿no? Decimos, ay, pues es que este mes, bueno, sí crecí, pero poquito. Estás poniendo un pie enfrente de otro. Necesitas valorarlo, necesitas reconocerlo, porque ese va a ser tu impulso para el siguiente mes y para el siguiente día y para cada meta que te estés proponiendo. No hagas chiquita ninguna meta, porque ya tan solo el hecho de moverte de la zona cómoda, de hacerlo por primera vez, ya estás en crecimiento. Y eso te lo quiero reconocer, porque así como me dijo Martita al inicio de la sesión, ya tengo 2 nuevas socias, felicidades. O sea, llegamos a este diplomado con una mentalidad y yo veo cómo en muchas de ustedes va transformando sus pensamientos y se van convirtiendo en acciones. Y esos pequeños pasos se van a convertir en grandes resultados, pero tienes que confiar. Así que esta otra frase, bueno, no es frase, es un versículo y ahorita me voy a ir a la parte sustancial del ejemplo que me tiene muy emocionada. Porque es un pasaje bíblico que me ha enseñado muchísimo a mí también. Pero antes de irnos hacia allá, también algo de lo que nosotras en este negocio necesitamos tener para lograr mantener una resiliencia es trabajar desde una fe. Y aquí no estoy hablando únicamente desde la fe en Dios, sino la fe en que realmente las cosas pueden suceder a mi favor si yo logro hacer que sucedan. ¿Ok? O sea, porque ya hablamos de la acción, de lo que necesito, de mis pensamientos y demás, pero también tiene que haber esa capacidad de creer en lo intangible, esa capacidad de creer lo que todavía no me llega, pero que lo vamos a lograr. Y eso significa tener una fe activa, no nada más fe, sino que vas accionando a través de la fe, sino que vas poniendo tus pasos porque crees realmente en un proyecto, porque crees realmente en una visión. Y muchas ocasiones la gente no logra crecer ni siquiera porque todavía no logra terminar de creer bien en su negocio, en su producto y demás. Entonces, hablar de tener una fe va más allá de la parte meramente espiritual, que yo sé que siempre se las traigo, pero también habla de qué tanto logras creer, no nada más en ti, sino en lo que tienes en tus manos, en la oportunidad que tienes en tus manos. Aquí dice este versículo, la tribulación produce carácter y el carácter produce esperanza. Y la fe es eso, tener la esperanza de que algo va a venir, aunque yo todavía no lo tenga en mis manos, aunque yo todavía ni siquiera me lo imagine, ¿no? O sea, yo hoy no sé qué sería recibir en un solo mes, cada mes, $20,000.
pero tengo fe, sé que se puede lograr y acciono a favor de esa meta. Entonces, eso también es parte importante de lograr resiliencia. Dice Annie, nos convertimos en lo que pensamos, los sueños se logran primero en la mente y luego en la acción, totalmente. Y eso es parte de tener fe. Cuando tú sueñas y dices es posible, es porque tienes fe. No sueñas y dices, uy, sí nos ha pasado, ¿no? Dices, ay, pues sueño con unas vacaciones en Europa. Y dices, ay, no, pero yo creo que eso no es para mí, yo creo que, espérate, párale. Tienes que creer, porque desde ahí vas a tener ese motor y ese impulso para seguir accionando hacia adelante, te lo prometo. Entonces, este es el cuarto elemento también para desarrollar un carácter resiliente en este negocio. Y bueno, hoy te voy a platicar precisamente de una historia que me gusta mucho y la traje a colación ahorita porque creo que va muy ad hoc. Y esta historia está basada en un pasaje, en un libro completo de la Biblia, que es el libro de Esther. No sé si alguien de ustedes aquí lo ha leído. Es un pasaje de la Biblia que es muy revelador, que te trae muchas enseñanzas y además me encanta porque Esther pues es un personaje, para empezar, que empatiza de manera muy cercana con nosotros porque es mujer, se convierte en estas historias, ¿no? Inspiradoras, casi, como de telenovela, pero con un trasfondo, además de bíblico, pero también como muy, eh, pues como muy real, porque yo creo que a muchas mujeres hoy en la actualidad les sigue pasando, ¿no? En diferentes circunstancias. Así que te lo voy a platicar y por aquí me voy a apoyar en un resumen que hice, porque a veces de los nombres no me acuerdo, pero es una historia de una mujer que se quedó huérfana, que no tenía papás, ¿no? Y básicamente la crió uno de sus primos, que era el primo Mardoqueo. Y ese primo se la tuvo que llevar de la ciudad porque en esas épocas, pues realmente se conocían a las familias por los linajes, ¿no? Por los apellidos. Si tu papá era el apellido, no sé, Gutiérrez, pues entonces sabían de qué linaje provenías y cuáles eran sus tierras y cómo vivían, ¿no? O sea, así se daban a conocer. Pero entonces Esther, esta mujer Esther, que al quedarse huérfana, pues realmente se quedó también sin apellido, se quedó sin tierras, se quedó nada. O sea, de ser una hija de una familia pues onerosa que tenía dinero, pues se quedó prácticamente sin nada. Entonces, se convierte en esta mujer, pues que era realmente común y corriente y se podría decir que invisible a los ojos del mundo. Pero eh, aquí, pues empezando con esta analogía, les puse aquí, ¿no? Dios no elige a las más visibles, elige a las más disponibles. Y lo mismo sucede aquí en este negocio. O sea, la que es líder, sí es la que está visible, pero es la que está más disponible, la que está dispuesta a accionar y a servir y a dar y a aprender. Entonces, fíjense, cuando el rey Asuero, el rey Asuero, pues estaba se podría decir que como en la capital, ¿no? En la ciudad principal. Y este rey tenía a su reina, que era la reina Basti. Pero en algún momento esta reina Basti desobedeció al rey y bueno, pues imagínense, ¿no? Que la quita del trono y entonces el rey lanza un decreto y le dice, pues a sus súbditos y a sus siervos, les dice, vayan y busquen en todas las provincias a las jóvenes más hermosas, porque van a pasar por un proceso de preparación y a una de ellas la voy a elegir como reina. Ya se imaginarán hacia dónde va la historia de Esther, pero te voy a contar un poquito de cómo fue su proceso. Entonces, pues claro, eh, bueno, cuando yo escucho esta parte de la historia, algo no me hace clic, pero bueno, entendamos que son en tiempos muy antiguos, chicas. Realmente, pues el rey era el que iba y escogía a las mujeres y pues era la escogida del rey y pues te vas al reino, no era pregunta, así eran las cosas, ¿no? Entonces, bueno, brincándome esa parte que no me hace clic, pero bueno, vamos a la parte fundamental. Muchas mujeres las llevaron al palacio y entre ellas pues escogieron a Esther, ¿no? Que pues realmente no era nadie en ese momento. Y era una mujer muy guapa, era una mujer muy bonita, pero ahí empezó su proceso. ¿Y cómo preparaban a las mujeres en ese momento para tenerlas listas para el rey? Las preparaban durante 12 meses. O sea, una cosa es que ya traían a todas las mujeres y decían, de todas ellas va a salir una reina.
pero no nada más se las iban y se las presentaban al rey así a ver cuál le gustaba. Antes de siquiera presentárselas al rey, lo que hacían es que las preparaban y las preparaban durante 12 meses. Durante 6 meses las limpiaban, las bañaban, ¿no? O sea, en lugares como especiales tenían a los sirvientes que las ayudaban y las preparaban 6 meses y las limpiaban primero con aceite de mirra y después las perfumaban durante 6 meses con perfumes, ya saben, súper caros, de las esencias más exclusivas, con aromas muy especiales. Todo eso, pues era solo para prepararlas, para presentarlas ante el rey. Entonces, en esta analogía, la mirra significa, más bien la mirra era utilizada para curar heridas. O sea, era como un proceso de desinfectación, de purificación, de limpieza profunda, ¿no? Entonces, se podría decir que eran meses de sanidad, que era un periodo donde todas estas mujeres que fueron presentadas ante el rey, pues primero las limpiaron, ¿no? Sí, porque pues eran mujeres de campo y si tenían rasguños y si tenían alguna herida, pues primero tenían que estar 100% sanas. Despojarse obviamente de sus vestiduras viejas, de soltar ese pasado, de prácticamente reeducarlas, porque también en esos 12 meses las formaban, las educaban, cómo se tenían que presentar ante el rey, cómo se tenían que comportar, y en fin, y por supuesto que había mujeres que a lo mejor pues ni siquiera llegaban al final porque no les veían ese potencial, principalmente porque no estaban dispuestas a hacerlo, porque les daban todo. Y después de esos 6 meses de preparación o de sanidad, venía la etapa del perfume, ¿no? Que es ahí la forma en cómo se narra, la forma en la que se interpreta más bien, pues es ese tiempo donde se encuentra ese favor, donde se ve el carácter de la mujer y no nada más la sanan, sino que realmente encuentran como esa dirección hacia dónde la van a llevar. Entonces, imagínate a Esther en ese periodo de 12 meses, donde no estaba entendiendo al principio a lo mejor qué estaba pasando, no tenía respuestas, no le podían decir nada, no le podían decir si eres la elegida, no eres la elegida, solamente sigue, obedece, escucha y déjate limpiar, déjate procesar y no poder controlar pues ese resultado, porque pues no dependía nada más de ella. Entonces, en esta analogía que les estoy haciendo, pues más o menos es el proceso que también nosotros vamos pasando en nuestra vida, chicas, ¿no? Necesitamos a veces tener que tomar en cuenta cuál es el momento de vida en el que nosotras estamos. Como les decía hace un momento, si nosotras estamos todavía en un proceso de sanidad interior, en un proceso de volver a generar confianza con nosotras, de prepararnos incluso técnicamente y mentalmente, porque mis pensamientos son demasiado negativos y no logro avanzar, entonces reconoce que antes de llegar a un resultado, seguramente estás pasando por un proceso, ¿no? De purificación mental, de purificación en tu carácter, porque no sé en qué entornos has estado antes que te hayan influido y cuando llegas aquí, pues te vas a topar con diferentes personas ante diferentes circunstancias, diferentes retos, y ahí es donde se va a ver reflejado el carácter que tienes formado. Por eso es que decimos que en este negocio, nosotras nos formamos de una manera muy intensiva a nivel personal. Porque cuando tú quieres crecer y alcanzar el próximo rango, si tú no estás lista para ir y hablar con la gente, para ir y sabes, como preparar a otras, si tú ni siquiera has pasado por ese proceso de preparación, entonces te va a costar trabajo. Y a veces nos frustramos porque no lo logramos. Entonces, antes de ver hacia afuera y hacia ver el resultado, pregúntate, ¿en qué etapa de tu proceso estás el día de hoy? Porque muchas veces queremos correr y queremos el rango y decimos, espérate, es que primero necesitas sanar, primero necesitas también tu propio proceso de transformación y a lo mejor no te has detenido ni siquiera a verlo. Y el hecho de que te brinques ese escalón por querer llegar al siguiente, en algún momento la vida, Dios te va a regresar y puede ser que hasta sea más doloroso. Entonces, es mejor que en cuanto tú identificas en qué área de tu vida necesitas trabajar,
necesitas enfocarte para sanar, para crecer, para liberarte, para volver a confiar. Y una vez que lo logres, entonces ya vas a ir, ¿cómo te puedo decir? Como más segura del propósito que tú decías tener, o incluso a lo mejor puede cambiar, pero ya vas a irte a otro nivel. Ya pasaste esa prueba y la tienes que pasar porque es parte de tu historia de vida. Es a través de lo cual tú también vas a inspirar a otras mujeres. Entonces, cuando Esther finalmente pasa esos 12 meses de prueba, bueno, de prueba de preparación, de limpieza y de todo, fue llamada ante el rey y el rey, por supuesto, que la eligió, ¿no? Y en ese momento el rey le pregunta, oye, ¿pero qué quieres? Pues ya eres mi reina, lo que tú me pidas, yo te lo doy, pues es el rey. Y Esther nunca pidió nada. Esther en ese momento no pidió nada. Ella tenía, se podría decir que era su mentor, ¿no? La persona que la acompañó durante 12 meses, que se llama Egay. Egay, no, aquí lo tengo apuntado, no sé si se pronuncia Egay o Egay. Bueno, total. Él tenía esta persona que la acompañaba todo este tiempo y él siempre le recomendó, ¿no? Que no manipulara al rey, que no quisiera, ¿saben? Como que así sobresalir porque pues ella quería hacer y que se impusiera y no, o sea, al contrario. Entonces, ella siguió las recomendaciones de su mentor en ese momento y el rey la eligió y ella se ganó esa corona. Después de un tiempo, el pueblo de ella, que era el pueblo judío, fue amenazado de muerte. El que era la mano derecha del rey, algo no le gustó de una persona que se encontró, algo le hizo, no me acuerdo muy bien de esa parte de la historia, y entonces de su enojo le pidió al rey y le dijo, tenemos que mandar a matar al pueblo judío. Y el rey lo firmó, le creyó completamente a su mano derecha y el primo, ajá, sí, Amán, y cuando Mardoqueo, que era el primo de Esther, se enteró de este decreto, le mandó un mensaje a Esther y le dijo, ¿qué vamos a hacer? O sea, está pasando esto. Y a Esther le dio mucho miedo porque dijo, ¿cómo me voy a presentar ante el rey a pedirle que no maten a mi pueblo, que no maten a mi gente? Y entonces Mardoqueo le respondió con este versículo que dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y esto quiere decir que pues a veces no sabemos por qué tenemos que pasar por todas las pruebas y cosas que a veces vamos enfrentando y a lo mejor no nos vamos a dar cuenta de eso, sino hasta en un año o 2 o 5 o 10 más adelante, que vamos a empezar a ver cumplido nuestro propósito, que vamos a empezar a ver los resultados que habíamos sembrado desde hace muchos años atrás. Obviamente, pues Esther se enfrentó al rey, no de manera confrontativa, sino con humildad y le dijo, oye, está pasando esto con mi pueblo y te pido, por favor, que si, casi, casi que si los vas a matar, a mí también mátame, ¿no? Porque pues es parte mía. Entonces, al final, pues no, obviamente, pues revocaron el decreto y Amán, ¿no? Que era el segundo de este rey, a él sí lo mandaron matar porque se dieron cuenta que él fue el que manipuló al rey. Bueno, esta es parte como de la historia, pero aquí la enseñanza a lo que voy es que es esto, ¿no? Lo que yo te decía, pues a veces nosotros necesitamos simplemente estar dispuestas a pasar por el proceso, porque ahí es donde se forma nuestro carácter. Así que hoy quiero que hagamos un ejercicio. Espero que esta historia les haya gustado. Traté de no hacerla muy larga y obviamente pueden ir a la Biblia y leerse todo el capítulo porque va a estar mucho más detallado. Pero quiero que sepas que a lo mejor mientras tú estás esperando un resultado, mientras estás esperando aquello que tú quieres realmente lograr en este negocio y en tu vida, vas a pasar por estas situaciones, pero que hay un escenario que Dios ya te preparó, donde Él te va a poner por arriba, te va a dar la victoria, te va a decir, aquí está tu corona, porque fuiste resiliente, porque fuiste obediente, porque fuiste dispuesta a pasar por el proceso. Mi carito hermosa, antes de irnos al ejercicio, me levantaste la mano, venga. Hola, ¿ya? ¿Sí? Sí, amiga, es que, mira, yo casualmente, bueno, no creo que no es casual, pero hace poco, buscando como el tema del propósito, para ahondar en ello, busqué como quién en la Biblia
me podía mostrar el tema del propósito y me salió Esther. Entonces leí su libro y pues tiene muchas cosas importantes que enseñar, ¿no? Y retomo dos que me gustaron mucho y las quiero compartir con ustedes. Por La favor. primera es de qué manera podemos usar nuestra voz con liderazgo, con propósito, también viendo nuestra posición, ¿sí? Y tal como tú lo decías, ella fue muy humilde al enfrentarse al rey, pero también ella sabía que era la reina. Y Claro, ella dijo, pues si perezco, que perezca. Si me exacto. van a matar, que me maten. ¿Sí? Pero mira lo valiente que fue. Entonces también nos exhorta un poco a ser valientes. Y esto yo te lo digo a título personal, me pasaba mucho que me daba pena pedir, alzar la mano, aunque no parezca, sí hay cosas con las que no me sentía como tan cómoda. ¿M? Entonces el ser valiente siempre nos lleva a algo más. Y otra cosa que yo como que atesoré en mi corazón es que tu propósito florece cuando tú eliges servir desde tu corazón. Así es. Porque fíjate cómo Esther, ella de su historia personal, que era huérfana, la crió un primo y etcétera, y ella volvió su causa personal una causa colectiva, ¿sí? Exacto. Ella nunca quiso reinar, pero ella sí quería liberar, o sea, y sí quiso liberar a su pueblo. Y Sí. esto fue lo que hizo que a ella la recordáramos pues hasta nuestros días y creo que por siempre, esa valentía. Entonces, fíjate que el propósito también se revela cuando lo que hacemos deja de ser solo para nosotros y empieza a tener un impacto en las demás personas, ¿sí? Totalmente. Entonces ya, Esther, soy su fan. Somos fan de Y Esther. A mí me encanta ese libro. no hace mucho conocí ese libro, o sea, sí la había escuchado, pero a leerlo así a profundidad, hace muy poquito, la verdad. No, sí, yo también creo que nunca me había enfocado tanto en él hasta en los últimos meses y me encantó. Muchas gracias, mi Carito. Y dijiste dos cosas aquí que igual nada más como que vale la pena como reforzar. Uno, pues el ser valientes. O sea, lo hemos dicho, este negocio se hace a base del valor, a base de que te atreves, a base, sí, de la fe, de la perseverancia y todo, pero creo que más que eso, de tu valentía, de que te atrevas a dar cada paso, cada día. O sea, y no es fácil, pero casi, casi que es un mandamiento. Y la otra, pues me enfoqué mucho en hablarles acerca del proceso ¿no? Y que ya pasó 6 meses de purificación y luego 6 meses, pues ya como afinando y puliendo al diamante, ¿no? Que había ahí. Y cuando se enfrenta al rey, pues ella tuvo que recordar, sí, de dónde venía, pero desde donde ella ya había llegado. Entonces, muchas veces vamos avanzando y seguimos sin creernos que ya estamos un escalón más arriba y nos volvemos a sentir chiquitas y esos pensamientos nos siguen llegando. Entonces, aquí parte importante es recordar, como ahorita me puso al frente Carito, pues ella recordó que ella era ya una reina. Entonces, tus procesos te van a llevar a otro nivel de conciencia, a otro nivel de perspectiva, para que entonces desde ahí tú sigas actuando con valor, pero también con ese, pues con ese empoderamiento que ya lograste, que ya te ganaste, simplemente por haber atravesado el proceso. Entonces, vale la pena atravesar cada proceso, porque ese proceso va a contar una historia diferente y esa es la historia que va a hacer que otras personas te sigan. Y este diplomado está enfocado en eso. ¿Cómo vas a lograr que otras personas te sigan? Es a través de esos procesos que vamos viviendo, ¿no? Entonces, esta frase, pues aquí lo resumo todo. El liderazgo no se mide por lo que logras, sino por lo que inspiras. Y tu historia es la que va a hacer que inspire. Entonces, si tú no quieres pasar por el proceso, pues te vas a perder de algo muy grande. Te vas a perder la oportunidad de construir con más solidez ese propósito que tú tienes y mucho menos el legado. Entonces, atravesar por cada proceso, atravesar por cada reto y enfrentarlo y atravesarlo y nuevamente intentarlo es lo que va a hacer que tú llegues a ese destino que tú quieres. No sé cuál es, y yo sé que a veces me lo comparten, a veces no. Tú sabes cuál es a dónde quieres llegar, pero se trata de forjar ese carácter de líder que tú que tú ves en ti, ¿no? Esa líder segura, esa líder confiada,
esa líder que sabe liderar líderes, esa líder que sabe inspirar, que sabe conectar, que sabe transformar la vida de otras personas, hay que pasar por el proceso. Así que hoy quiero que pienses, si puedes cerrar un minuto tus ojos, para finalizar como con esta reflexión, quiero que cierres tus ojos y pienses en ese proceso que te ha dolido, en ese proceso que te duele, incluso a lo mejor lo estás atravesando en este momento. Y ese proceso es el fuego, ese proceso es el fuego donde estás atravesando, que estás caminando sobre ese fuego, pero quiero que te visualices cómo, no sé si han visto estas dinámicas que son precisamente para ganar como esta confianza y fortalecer el mindset, donde ponen piedras y ponen fuego y hay personas que caminan sobre el fuego. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy de una manera más metafórica, porque quiero que te imagines que estás caminando sobre ese fuego, pero ese fuego no te está quemando. Vas a atravesar el fuego, pero no te quema porque lo vas a hacer desde otro lugar, desde algo más profundo, desde ese lugar donde ya sanaste, desde ese lugar donde ya atravesaste otros retos y dices, esto ya lo viví y soy capaz de vivirlo desde otro lugar. ¿Qué parte de ese proceso te ha dolido más? ¿Y de dónde viene ese dolor? ¿Viene del ego? ¿Viene de lo que han dicho de ti antes y por querer decir, van a ver que no es así y por querer demostrarle a alguien más? ¿Y eso es lo que realmente te duele? ¿De dónde surge ese dolor? ¿De la falta de reconocimiento de otros? Y sé honesta con eso, porque cuando nos duele desde la perspectiva incorrecta, es más fácil que te liberes, porque pues nosotras cuando sentimos que nos duele por el ego no te deja nada, el ego es solamente para poner una foto allá afuera, ¿no? Pero realmente lo que te llena a ti es en donde te tienes que enfocar, no en cumplir las expectativas de nadie más, no en demostrarle a alguien más lo que eres y lo que no eres. Tú pasas los procesos y pasas por estos pues senderos de fuego, por decirlo así, para ti, porque estás forjando un carácter como mujer, como líder, como cabeza de hogar. Y que recuerdes que Esther no fue coronada por lo que mostró, porque ella no demostró nada. Ella no apantalló a nadie. Ella fue coronada porque estuvo dispuesta a ser preparada, a pasar el tiempo, hasta llegar al final del proceso. Y lo que tú recibes al final de tus procesos, pues es una corona. Y no hay propósito sin proceso. Tú no puedes llegar y salir y decir, mi propósito es ese cuando no has estado dispuesta a atravesar por el proceso. ¿Les hace sentido esto, chicas? Entonces, hablar de proceso no es que me están castigando o porque estoy pasando por esta prueba, no. Es porque te estás moldeando. Dios está trabajando con tu corazón, con tu carácter, con tus emociones. Y ahí está el crecimiento. Así que tú quieres ser una reina, ¿verdad? Por eso se llama así esta sesión. ¿Cómo se forjan las reinas? Se forjan en el fuego, se forjan en las pruebas, se forjan en las fallas, se forjan en estos momentos donde sentimos que no logramos lo que queremos lograr. Pero cada día te estás acercando más. Ese proceso que hoy no entiendes, esa temporada que dices, híjole, ¿cómo me costó trabajo? Y que te pesa todavía,
son señales únicamente de tu proceso de formación. ¿Ok? El fuego no te quema cuando caminas con propósito. Cuando tú ya has pasado por varias situaciones, vas entendiendo por qué tuviste que pasar eso y hoy estás lista para ayudar a otras personas, ¿cierto? Y desde ahí es que seguimos caminando en fe, porque sabemos que hay algo más grande por lo cual yo tuve que atravesar por eso. Así que tu proceso no significa que hayas tenido una pérdida de tiempo, pérdida de recursos, pérdida de gente. Las líderes también perdemos gente en los equipos y es parte de nuestro proceso. Pero la siguiente vez que alguien se va, yo ya estoy más preparada emocionalmente para lidiar con ese tipo de situaciones. Cuando pierdes, a lo mejor, ¿no? Perdiste el título este mes. No es una pérdida, sigue siendo un entrenamiento. Nos seguimos formando. Oye, es que perdí esta venta. Ya la tenía, me había dicho que sí y se me fue. No es una pérdida, es parte de nuestro entrenamiento. ¿Qué tengo que mejorar para lograr cerrar mejor mis ventas? Entonces, no quiero que veas que cada cosa que no logras lo veas como una pérdida. Es más, una victoria, porque tú estás aprendiendo y esa es la resiliencia. ¿Qué tanto estoy dispuesta ahora a aprender para que la próxima vez sea mejor y no duela? Y va a haber un día en que te van a decir, ay, sí, ya se fue fulanito. Pues sí, pero te van a llegar 10. Es que tal persona entró con mucha emoción y después no hizo nada. Pues sí, ya no te va a doler, porque conforme más lo repetimos, más nos volvemos resilientes. Pero si a la primera que se va alguien, digo, ay, no, esto no es para mí, tanto trabajo que es esto, y entonces, pues no existiría este modelo de negocio para nadie. Dice Ani, muchas veces queremos que todo salga bien, sí, que el proceso sea perfecto, pero todo lo que nos forma y construye son esos días que nos retan. Me llevó tiempo verlo así, pero cada día lo busco recordar y saber que todo me está construyendo. Y te está construyendo con un carácter increíble, mi Ani. Y te lo reconozco aquí porque yo sé que también ha sido un proceso que no ha sido fácil, donde has puesto entrega, y no nada más tú, aquí veo a muchas, ¿no? Que lo han hecho, donde ponen entrega todos los días, dedicación, investigan, se preparan, cambian de entornos, están dispuestas. Y aún así a veces los resultados no son tan rápidos como uno quiere. Pero vale la pena, porque en este negocio o más adelante donde tú estés en la vida, todo esto te va a forjar con un carácter inquebrantable, inquebrantable. Ese es el carácter que buscamos. Ese es el carácter de una reina, que no se quiebra a la primera, que no se quiebra a la primera que no le dieron lo que ella esperaba, ¿no? Y desde ahí es desde donde tú quieres formarte, porque eso nos ayuda para todo en la vida. Así que hoy la tarea que quiero que hagas es que visualices esa corona simbólica que hemos estado hablando hoy, de esa reina, de ese carácter, de ese estar dispuestas a pasar por ese proceso y que escribas en esa corona. Si hoy no la tienes, pues dibújala ahí en tu libreta, pero que le pongas 3 palabras que hoy representan tu proceso. ¿Cuáles son 3 palabras que representan hoy el proceso en el que estás ahora? Y también puede ser un momento de crecimiento el que estás viviendo en este momento. Por ejemplo, mis 3 palabras en este momento es la fe, porque sigo creyendo en mi proyecto, porque sigo creyendo en la gente que llega, porque sigo creyendo que las cosas están divinamente perfectas para mi favor. Estoy creyendo por fe que lo que aprendo hoy me va a traer resultados mañana. Estoy creyendo que cada peso y cada dólar que invierto en mi equipo va a ser fructificado y multiplicado por 10,000 y por 100,000 para cada una de ellas. Esa es la fe que le pongo al negocio.
porque no espero tener resultados de un día a otro. La fe de saber que el tiempo que le dedico a mi negocio y que a veces estoy con mis hijos también vale cada momento y que se me va a multiplicar porque tengo mi propósito claro en mi vida, en mi negocio y de manera personal. Valor, porque, uy, chicas, ya les he contado mis historias y no me quiero ahondar ahí, pero repito, este negocio requiere de mucha valentía. Y hoy para mí es una palabra súper clave, se los prometo. O sea, después del proceso que he pasado, después de retomar, de volver a levantar, y yo sé que muchas hoy están aquí, levantándose nuevamente, sacando desde las cenizas, reconstruyendo equipos, reconstruyendo negocios, reconstruyendo líderes. Se requiere valor y no cualquiera está dispuesta. Y la última, gratitud. Esa es mi tercer palabra. La gratitud por este espacio, por esta comunidad, porque tengo a alguien a través de quien puedo seguir cumpliendo mi propósito, que es formar, que es servir. Gratitud por mi familia, por mi casa, por mi negocio, por lo que Dios ha puesto en mis manos, por todo. ¿Cuáles son tus tres palabras? Puede ser firmeza, puede ser espera. A lo mejor estás en un momento de espera, entonces escribe la palabra espera. Define cómo es tu proceso el día de hoy, porque para cada una es diferente y todas son válidas. Así que, como cierre, chicas, gracias, mi Carito, por compartir resiliencia. Estamos forjando resiliencia, chicas. Determinación, mi Mari, gracias. Gracias, mi Mari hermosa. Traten de ponerle 2 palabras más para que se vayan con algo más completo y en reconocimiento también a su proceso. Y como cierre, chicas, de esta sesión, así como Esther fue formada en lo oculto para impactar a todo su pueblo de manera visible, yo quiero decirte que Dios no te está dejando en el fuego. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de nosotras. Simplemente nos está preparando para ese escenario, para ese trono que tiene nuestro nombre. Así que se vale que duela, se vale, pero también es momento de tomar conciencia y acción sobre lo que nosotras, lo que está en nuestras manos, nuestra responsabilidad de sanar, de limpiar, de accionar, de aprender, de mejorar y de valorar desde ahí, valorarnos desde ahí. Mía, ni fe. Nos mantenemos mucho con la fe en este negocio, chicas. Así que todo es válido, mis amores. Pero valida tu proceso. Y valida el proceso de la gente que te acompaña también. Así que muchísimas gracias. Gracias a todas ustedes. Les dije que este iba a ser un tema un poquito más profundo, pero yo sé que a todas nos sirve en cualquier momento. A principio de mes porque pues, nos ayuda a alentarnos y a cierre de mes porque nos ayuda a prepararnos y a realmente reconocer en dónde estamos paradas de manera genuina y honesta. Y que sea esto también de bendición para ustedes en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en donde quiera que ustedes se encuentren con sus equipos. Dios las bendiga. Se llevan tareita, llévense sus 3 palabras y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Mucho éxito en este cierre de mes hasta el último minuto. Eso es parte de forjar nuestro carácter hasta el último minuto, chicas. Gracias a todas. Un beso.